Derechos humanos en las cárceles. Un panorama nacional. Las cárceles son instituciones que, por su naturaleza, presentan un alto riesgo de violaciones a los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en México se encarga de velar por la protección de estos derechos en el sistema penitenciario. Este trabajo se realiza a través de diversas acciones, como la atención de quejas y denuncias, la realización de visitas in situ y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, DNSP. 2. Atención de quejas y denuncias. La CNDH cuenta con una línea telefónica de atención disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender las denuncias de personas privadas de la libertad y sus familiares. Además, la CNDH puede realizar conciliaciones y emitir recomendaciones para la protección de los derechos humanos en las cárceles. Visitas in situ. La CNDH realiza visitas in situ a los Centros Federales de Readaptación Social, CEFERESOS, para brindar atención inmediata a las peticiones presentadas en cada centro penitenciario federal. Estas visitas también permiten dar seguimiento a las medidas adoptadas por las autoridades, brindar asesoría y realizar gestiones para salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sus familiares. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, DNSP. El DNSP es una herramienta fundamental de la CNDH para evaluar las condiciones de vida y la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios a nivel nacional. El diagnóstico se realiza a través de visitas de supervisión a los centros penitenciarios federales, estatales y militares, que incluyen recorridos de observación y documentación, entrevistas con autoridades y personal del centro, y la aplicación de encuestas anónimas a las personas privadas de la libertad. Áreas de oportunidad. El DNSP identifica las áreas de oportunidad en las que las autoridades estatales, federales y militares deben mejorar para consolidar un sistema penitenciario nacional garante de los derechos humanos. Estas áreas pueden incluir la mejora de las condiciones de vida, la atención médica, la educación, el trabajo y la reinserción social. Conclusiones. La CNDH desempeña un papel crucial en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en México. A través de la atención de quejas y denuncias, las visitas in situ y el DNSP, la CNDH busca garantizar que los derechos humanos de las personas privadas de la libertad sean respetados y protegidos. Sin embargo, es importante destacar que la situación de los derechos humanos en las cárceles sigue siendo un tema de preocupación. La CNDH, junto con las autoridades, debe continuar trabajando para mejorar las condiciones de vida y la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano. 2. Compartir. En distintos países de América Latina. Buscando en la web. Derechos humanos en distintos países de América Latina. El panorama de los derechos humanos en América Latina. Un mosaico de desafíos. América Latina, a pesar de sus avances en materia de democracia y desarrollo, enfrenta una realidad compleja en cuanto a la protección de los derechos humanos. La región presenta una serie de desafíos comunes que afectan a diversos países, aunque con matices particulares en cada caso. Desigualdad y pobreza, un obstáculo a la plena ciudadanía. La desigualdad socioeconómica es una de las principales dificultades que impiden el desarrollo inclusivo en América Latina. El 10% más rico de la población acumula el 34% de los ingresos totales, mientras que la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social persisten. Esta situación genera un círculo vicioso que perpetúa la exclusión social y limita el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Conflictos armados y violencia, un contexto de vulnerabilidad. En varios países de América Latina, los conflictos armados y la violencia son una realidad que afecta gravemente los derechos humanos. La injusticia socioeconómica y política genera condiciones de vida indignas y conflictos, como en el caso de México, Colombia y Haití. La represión política, la desigualdad económica y los problemas carcelarios también contribuyen a la violencia y la violación de derechos humanos. Amenazas a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Los periodistas y defensores de los derechos humanos son blanco de hostigamiento, criminalización, agresiones y homicidios en América Latina. La región es una de las más peligrosas del mundo para estas actividades, con la mayoría de los países careciendo de sistemas sólidos de protección para estas personas. Discriminación y vulnerabilidad de grupos específicos. Las personas LGBTI siguen siendo objeto de persecución generalizada y encuentran obstáculos para obtener reconocimiento legal en América Latina.
Los pueblos indígenas también sufren discriminación y se ven desproporcionadamente afectados por las violaciones de los derechos humanos. El papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, juega un papel fundamental en la protección de los derechos humanos en América Latina. Su jurisdicción obligatoria ha sido aceptada por diversos estados del continente, enriqueciendo la doctrina y jurisprudencia constitucional de la región. La Corte IDH se configura como el supremo intérprete regional en materia de derechos humanos, impulsando el surgimiento de un derecho americano de los derechos humanos, un camino hacia la justicia y la equidad. La protección de los derechos humanos en América Latina requiere un esfuerzo conjunto de los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales. Es crucial que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas fiscales y presupuestarias para combatir la pobreza y la desigualdad. La promoción de la educación, la participación ciudadana y el acceso a la justicia son elementos fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Conclusiones. América Latina enfrenta una serie de desafíos en materia de derechos humanos. La desigualdad, la violencia, la discriminación y la falta de protección para los defensores de los derechos humanos son problemas que requieren atención urgente. La Corte IDH juega un papel crucial en la protección de los derechos humanos en la región, pero es necesario un esfuerzo conjunto de todos los actores para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos. ¿Cuáles son los principales problemas? Buscando en la web. ¿Cuáles son los principales problemas de los derechos humanos en las cárceles en América Latina? Los principales problemas que enfrenta el sistema carcelario en América Latina son: hacinamiento. Las cárceles de la región están notoriamente sobrepobladas, con algunos países como Granada, Perú y Honduras superando el doble de su capacidad. Esto se debe a un crecimiento más rápido de la población carcelaria que la construcción de nuevas prisiones. Violencia. Las cárceles latinoamericanas son escenario de frecuentes motines, sublevaciones y enfrentamientos entre pandillas que controlan el mercado interno de bienes y servicios. La violencia se debe a la falta de control del gobierno, a la corrupción y a la falta de oportunidades de rehabilitación. Violaciones de derechos humanos. El hacinamiento y la violencia dentro de las cárceles generan condiciones inhumanas para los presos. Se reportan casos de falta de acceso a atención médica, higiene, alimentación adecuada y oportunidades de educación y trabajo. Corrupción. La corrupción dentro del sistema carcelario es un problema generalizado en América Latina. Esto permite el ingreso de drogas, armas y otros artículos prohibidos, además de facilitar la impunidad para los delitos cometidos dentro de las prisiones. Falta de recursos. Las prisiones de la región carecen de los recursos necesarios para brindar una atención adecuada a los presos. Las instalaciones son viejas y con problemas de salubridad, lo que empeora la situación durante las pandemias. Falta de políticas de reinserción social. El sistema carcelario latinoamericano se centra en el castigo, pero no en la rehabilitación. Esto dificulta la reinserción social de los presos y aumenta las posibilidades de reincidencia. En resumen, el sistema carcelario de América Latina enfrenta una serie de problemas que afectan la seguridad, la salud y los derechos humanos de los presos. Es necesario un cambio en las políticas carcelarias para abordar estos problemas y crear un sistema más justo y humano. ¿Hay ejemplos de países con mejores condiciones? Buscando en la web. ¿Hay ejemplos de países con mejores condiciones en las cárceles? Sí, hay ejemplos de países con mejores condiciones carcelarias en América Latina, aunque no son la mayoría. Algunos de ellos son: Chile. Chile ha implementado programas de rehabilitación y reinserción social más efectivos que otros países de la región. También ha invertido en la construcción de nuevas prisiones con mejores condiciones de seguridad e higiene. Uruguay. Uruguay ha sido reconocido por sus esfuerzos para mejorar el sistema carcelario, con programas de educación, trabajo y atención médica que buscan la reinserción social de los presos. Argentina. Argentina ha implementado programas de reducción de la población carcelaria, como la liberación condicional y la sustitución de penas de prisión por trabajos comunitarios. También ha invertido en la construcción de nuevas prisiones con mejores condiciones de seguridad e higiene. Es importante destacar que incluso en estos países con mejores condiciones, todavía existen desafíos en materia de hacinamiento y violencia. Sin embargo, sus esfuerzos para mejorar el sistema carcelario son un ejemplo a seguir para otros países de la región. Es crucial mencionar que la situación en Noruega es un ejemplo a nivel mundial de un sistema carcelario que busca la rehabilitación y la reinserción social de los presos, con tasas de reincidencia muy bajas. Aunque no se trata de un país latinoamericano, su modelo puede servir como inspiración para la región. En general,
América Latina tiene un largo camino por recorrer para mejorar las condiciones de sus prisiones y garantizar los derechos humanos de los presos. Es necesario un cambio en las políticas carcelarias para abordar los problemas de hacinamiento, violencia, corrupción y falta de recursos. En Argentina, el panorama carcelario en Argentina, desafíos y oportunidades. Argentina, a pesar de ser un país con un sistema carcelario que ha experimentado mejoras, aún enfrenta desafíos importantes en materia de derechos humanos y condiciones de reclusión. Hacinamiento. La sobrepoblación carcelaria es un problema grave en Argentina. El hacinamiento genera condiciones inhumanas para los presos, afectando su salud física y mental, y dificultando la posibilidad de rehabilitación. En 2023, la población carcelaria superaba la capacidad de las prisiones en un 40%. Violencia. La violencia dentro de las cárceles argentinas es un problema que ha ido en aumento, con un aumento de los motines y enfrentamientos entre presos. La falta de control del gobierno, la corrupción y la falta de oportunidades de rehabilitación contribuyen a la escalada de la violencia. Falta de recursos. Las prisiones argentinas carecen de los recursos necesarios para brindar una atención adecuada a los presos. Las instalaciones son viejas y con problemas de salubridad, lo que empeora la situación durante las pandemias. Políticas de reinserción social. Argentina ha implementado programas de reducción de la población carcelaria, como la liberación condicional y la sustitución de penas de prisión por trabajos comunitarios. Sin embargo, el sistema carcelario aún se centra en el castigo, no en la rehabilitación. Esto dificulta la reinserción social de los presos y aumenta las posibilidades de reincidencia. Ejemplos de mejora. Argentina ha invertido en la construcción de nuevas prisiones con mejores condiciones de seguridad e higiene. Además, ha implementado programas de educación, trabajo y atención médica que buscan la reinserción social de los presos. Conclusión, el sistema carcelario argentino presenta desafíos importantes, pero también ha experimentado mejoras en los últimos años. Es necesario continuar trabajando para garantizar los derechos humanos de los presos, mejorar las condiciones de reclusión y promover la rehabilitación y la reinserción social. Puntos clave. Argentina ha mejorado su puntuación en cuanto a clima de negocios y atrae inversión extranjera. Buenos Aires ha sido reconocida como la mejor ciudad para vivir en América Latina 4. Argentina se encuentra entre los mejores países para trabajar y vivir en Sudamérica. Argentina ha iniciado un proceso de estabilización de su macroeconomía. Sugerencias para futuras investigaciones. Analizar la efectividad de los programas de reinserción social en Argentina. Investigar la influencia de la corrupción en el sistema carcelario argentino. Comparar las condiciones carcelarias en Argentina con otros países de América Latina. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.